Muy buenas noches, estimados colegas, compañeros, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos una vez más a este módulo en su segunda semana, la segunda clase de la segunda semana, ¿no? Bueno, hoy, como todos los martes, nos reunimos para puntualizar algunos aspectos, ¿no? Nuestra clase de hoy, nuestra reunión de hoy es cortita, ¿no? En lo posible. Bueno, lo central, digamos, en el trabajo de esta semana está en el foro, ¿no? Que nos permite, nos induce, nos obliga a reflexionar sobre este proceso, digamos, de intracultural, descolonización, ¿no? Sobre todo esos dos conceptos, ¿no? La intraculturalidad y la descolonización. En estas cuatro preguntas planteadas, ¿no? A ver, pues vamos a leer, ustedes seguramente ya lo han revisado, ¿no? Uno, ¿de qué manera el colonialismo ha afectado no solo las estructuras políticas y económicas, sino también las culturales y mentales de los pueblos indígenas, según el manifiesto? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué implicaciones tiene la intraculturalidad en la revitalización de las culturas indígenas? ¿Por qué es importante que este proceso surja desde el interior de las comunidades? 3. ¿Cómo define el manifiesto? Se refiere al texto de eh, Fausto Reinaga, que está en el texto académico, que seguramente lo han revisado, ¿no? ¿Cómo define el manifiesto la descolonización del pensamiento indígena y qué papel juega la recuperación de la identidad en este proceso? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre una simple inclusión de los pueblos indígenas, ¿no?, en el sistema político actual y la creación de un nuevo orden social propuesto en el manifiesto? A ver, un poco los vamos a desmenuzar sin antes ah, abrir la puerta a quienes están queriendo entrar, ¿no? Procuren entrar a tiempo, por favor, no tenemos una hora. Agradezco a Ruth, a Jeremy, a Esther, a Ana Boy, que han prendido su cámara, a Efraín también, ¿no? Y al resto les invitamos cordialmente a que lo hagan, ¿no? ¿Sí? Bueno, veamos, ¿no? Estas cuatro preguntas nos permiten reflexionar sobre lo que constituye este proceso intracultural y al mismo tiempo descolonizador, ¿no? A ver, vayamos por la primera pregunta, ¿no? No pretendo responder a las preguntas, sino en torno a las preguntas reflexionar de tal modo que nos pueda quedar claro, ¿no? A ver, ¿qué implicaciones tiene la intraculturalidad? Bueno, voy a compartir, ¿no? Mejor sería que comparta la, la pantalla para que todos podamos eh, seguir, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, así que, bueno, ahí está, seguramente están viendo ustedes. Ustedes también tienen, ¿no?, en el texto académico, ahí está. La pregunta número uno es, ¿de qué manera el colonialismo ha afectado no solo las estructuras políticas y económicas, sino también las culturales y mentales?
O sea, hay dos tipos de colonialismo, ¿ya? Y en términos más exquisitos, digamos, hay un colonialismo y hay una colonialidad. Colonialismo es cuando se refiere a lo político, a lo económico, o sea, a lo que se puede ver, explotación, opresión, castigo, saqueo de dinero, saqueo de oro, plata, de Potosí. Eso es lo político, lo económico, o sea, lo que se puede ver, ¿no? Pero dice la pregunta, ¿de qué manera el colonialismo ha afectado no solo las estructuras políticas y económicas? O sea, no solo el colonialismo clásico, digamos, ¿no? Porque cuando se hablaba de colonialismo, generalmente se refería a eso, a la expoliación, a la explotación. eh, Ahora mismo, ¿no? Hay un colonialismo porque los países del tercer mundo, del llamado tercer mundo, digamos, entregan sus riquezas al primer mundo, digamos. Está bien, eso es colonialismo. Pero ¿qué es colonialidad? La colonialidad se refiere a lo cultural y mental. Por eso dice, ¿de qué manera el colonialismo ha afectado no solo las estructuras políticas y económicas, no solo lo clásico, dice, ¿no? No solo lo que se puede ver, lo que se discutía antes, sino lo que ahora se discute como colonialismo, más propiamente como colonialidad, ¿no? O sea, lo cultural y lo mental, o sea, lo que no se puede ver, ¿no? O sea, ¿de qué manera nos afecta esa colonialidad mental? ¿Sí? ¿De qué manera nos afecta? Ahora, el colonialismo ya no necesita invadir nuestros países físicamente, sino nos invade mentalmente, culturalmente. Ya les había dicho que la modernidad, como portadora de la cultura dominante, ha ingresado a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestro ser. Esa es la colonialidad actual, ¿no? Ya no es el colonialismo antiguo, que tenían que venir ellos físicamente a torturarnos, a explotarnos, a sacarnos el jugo, ¿no? No, ahora es mental. O sea, ahora el colonialismo o colonialidad está en nosotros. Ya no son ellos. Y no nos hemos dado cuenta. Por eso es interno. Por eso es intrínseco. Por eso tiene que haber intra, ¿no? Un proceso intra, porque está en el interior ya. Vive dentro de nosotros el colonialismo, más propiamente colonialidad. Entonces, a eso se va a referir esta primera pregunta. ¿De qué manera esta colonialidad entonces nos afecta? O sea, este colonialismo mental, ¿cómo nos está afectando? ¿Nos hace sentir bien? ¿Felices con nosotros mismos? ¿Seguros de nosotros mismos? Este colonialismo mental hace que querramos nuestra cultura, nuestro arte, nuestra sabiduría, o todo lo contrario, ¿no? Nuestra mente está alienada, ¿no? Está sometida, sojuzgada a otra mentalidad mucho mayor de dominación. Entonces, dentro de nosotros mismos quizá está el colonialismo, la dominación. O sea, ya somos portadores de la colonialidad, no es que está afuera, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afecta eso? ¿O no afecta? ¿No? Resulta que todo lo que nosotros somos está motorizado, o sea, hay un motor dentro de nosotros que nos maneja. Es justamente la mente, ¿no? O sea, la subjetividad, la conciencia. Eso está al interior de nosotros. Entonces, cuando hablamos de un proceso intracultural,
repito otra vez, ¿no? Ya lo he dicho en varias clases, no se refiere a un cambio superficial del ser, a un retorno al poncho, a la abarca, al yuchu únicamente, sino a lo que sostiene, a esa conciencia, a, a ese pensamiento, eh, a esa subjetividad, entendiendo que subjetividad es todo lo que yo soy, todo lo que maneja este físico, este cuerpo. Esa es la subjetividad. O sea, lo mental, fundamentalmente, la conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo el colonialismo ha afectado tanto la superficie, pero sobre todo lo intrínseco, lo interno, lo mental, lo cultural? La práctica cultural, artística, es producto de lo que uno tiene dentro. Si yo creo, o sea, la creencia está dentro de mí, en que una manifestación cultural es buena o mala, es válida o no, es valorada o no, va a depender de lo que en mi conciencia está inscrita eso. Si en mi conciencia está escrita la linealidad del tiempo, el eurocentrismo, obviamente que lo mío va a ser, ya les he dicho, inferior. Lo voy a ver como algo anticuado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos está afectando? Bueno, mi intención no es responder, ¿no es cierto? Sino aclarar un poco, ¿verdad? Lo que yo en otros cursos hago es un debate con estas preguntas, pero con ustedes no lo podemos hacer, ¿no? Por cuestiones de tiempo y otros factores, ¿no? A ver, la segunda pregunta dice, ¿qué implicaciones tiene la intraculturalidad en la revitalización de las culturas indígenas? ¿Por qué es importante que este proceso surja desde el interior de las comunidades? A ver, ¿qué implicaciones tiene la intraculturalidad? Sabemos ahora qué es la intraculturalidad. Una recuperación de nuestra esencia, de nuestra subjetividad, de nuestra conciencia. En facilito, de nuestra identidad, ¿sí? Eso es más entendible, ¿verdad? ¿No? ¿Qué implicaciones tiene la intraculturalidad en la revitalización de las culturas indígenas? O sea, ¿cómo es que si yo me recupero, vuelvo a ser yo mismo a través de un proceso intracultural, o sea, yo qué sé, de desaprendizaje y reaprendizaje, vuelvo a ser, o sea, mi esencia vuelve a ser yo mismo? ¿Cómo es que puede revitalizar si yo soy indígena a mi cultura indígena? ¿No? ¿Cómo puede eso motorizar? ¿En qué medida puede proyectar, ¿no? La cultura? Todos, en mayor o menor medida, tenemos una ascendencia, ¿no? De los pueblos originarios, unos más cerca, otros más lejos. Hasta donde los he escuchado, los he visto, todos venimos de un horizonte cultural cercano a lo originario, ¿no? Unos con mayor afirmación, otros por lo menos con sospechas, ¿no? ¿Por qué es importante que este proceso surja desde el interior de la comunidad? No solo desde el interior de la comunidad, desde el interior de nosotros mismos. Si desde el interior de nosotros mismos hay un proceso intracultural de retorno a lo mío, de recuperación de mi conciencia, de mi subjetividad, de mi mentalidad, de mi identidad, ¿no? ¿Qué importancia va a tener eso? ¿No? Porque el indigenismo es la liberación de los pueblos pensado desde el otro. O sea, cuando se habla, por ejemplo, del indigenismo, dice, es un discurso político pensado
que piensa la liberación del indio pensado por el no indio, dice. Esa es la definición, por ejemplo, ¿no? Del indigenismo. Y el indianismo es la liberación del indio desde el propio indio, pensado por el propio indio. Ahora, eso de indianismo, indigenismo, son definiciones, son conceptos ya trillados en la academia, en antropología, en sociología. No está en discusión si vale la pena, no son conceptos ya formalizados, el indianismo, el indigenismo, y que se da en Bolivia particularmente, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que surja desde el interior de la comunidad? Y no solo, no está muy bien planteado esta pregunta, ¿no? No solo desde las comunidades, o sea, aquí se está refiriendo al campo, no. Ahora el originario, el indígena, el indio, entre comillas, está en la ciudad. En La Paz, por ejemplo, hay los ayllus urbanos, así se llaman, ¿no? En muchos sectores de las laderas hay organizaciones, ¿no? Colectivos que se autodefinen como ayllus urbanos. El Alto es un gran ayllu urbano, ¿no? O sea, el modo de vida en el Alto, por ejemplo, es de tipo originario, está permeado, digamos, todo el modo de vida por lo originario, ¿no? Entonces, no solo tiene que partir del interior de las comunidades, sino desde el interior de las personas, estén donde estén, puede estar en la ciudad. Nosotros estamos haciendo este intento, miren, desde la academia, ¿no? Yo estoy ahorita en el centro mismo de la ciudad de La Paz, desde el centro mismo, o sea, no estamos en una comunidad, ¿no? Desde el centro mismo de la ciudad estamos pensando un proceso intracultural, ¿no? Porque en mi mente está, digamos, ¿no? En mi identidad está Viacha, yo soy de Viacha, provincia Ingavi, una región aymara, de padres y madres aymaras, digamos, ¿no? Esa es mi subjetividad, una vez que lo he recuperado, digamos, ¿no? No voy a decir, ¿de dónde eres? Yo soy de La Paz. No, soy de Viacha primero. Mis raíces son la comunidad mamani, de donde es mi mamá, y mi papá de más arriba. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cómo define el manifiesto? Se refiere al texto de Fausto Reynaga, la descolonización del pensamiento indígena, y qué papel juega la recuperación de la identidad en este proceso. Eso ya estaría dicho, ¿no? Aclarado. La última pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una simple inclusión de los pueblos indígenas en el sistema político actual y la creación de un nuevo orden social propuesto en el manifiesto? ¿Qué quiere decir esto? A ver, una cosa es, ustedes conocen el concepto integración, el concepto asimilación, el concepto inclusión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, yo soy protestante, digamos, no, empezaré por otro lado. Yo soy argentino, ¿sí? Entonces yo les voy a integrar a ustedes, los voy a asimilar a ustedes. Ustedes me van a hablar, van a sentir, van a pensar, van a dormir, van a comer como yo. Yo soy argentino. Yo creo en las nubes. Ustedes también tienen que creer en las nubes. O sea, les voy a integrar a mi cultura. Esa es una simple inclusión, ¿no? Y en Bolivia eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Una minoría ha incluido, ha asimilado a la gran mayoría. O sea, como una minoría con pensamiento externo, además, eurocéntrico, venido de otro lado, ha logrado someter, incluir a toda la mayoría a un modo de vida, a una mentalidad, a una cultura exógena, externa, ¿no? Entonces dice Fausto, no solo queremos ese tipo de inclusión,
Simple inclusión, o sea, superficial. Vengan todos a mí, pero se van a comportar como yo quiero. Eso es una inclusión, integración, asimilación, ¿no? Bueno, cuando llegan tarde siempre hay ese problema, ¿no? De que nos dificulta un poquito, ¿no? Así que, y alguien quería entrar y tampoco está, ¿no? Bueno, continuamos entonces. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una simple inclusión? Entonces Fausto Reinaga dice, no, no es suficiente una simple inclusión. Entonces está hablando de un nuevo orden social. Otro modo de vida es posible, ¿no? Otra forma de vida. Y sobre todo Fausto Reinaga, para quienes han leído, tiene tres periodos, ¿no? Uno es el periodo marxista, por si acaso Fausto Reinaga, que lo conocen por indianista radical, no fue siempre así. Primero fue marxista, cristiano, marxista, luego indianista radical, ¿no? Y finalmente amautista, el pensamiento amáutico. Entonces la tercera parte es justamente, él dice, el hombre es tierra que piensa, somos hijos de la madre naturaleza, todos somos hijos de la madre naturaleza. Lo que ahora se llama el vivir bien, ya lo estaba planteando también en el amautismo, en su tercer bloque de pensamiento Fausto Reinal. Otro mundo es posible, ya no la modernidad. La modernidad, ¿se acuerdan? Ha constituido un individuo egoísta, solitario, enemistado unos con otros, ¿no es cierto? Egocéntrico, ególatra, o sea, moderno, ese es el hombre moderno, la mujer moderna. Entonces, Fausto Reina está planteando lo comunitario, por lo tanto, otro orden social, donde no estén enemistados unos con otros, sino que el tema de nosotros, el común unidad, la comunidad de la vida, pueda ser el destino, digamos, ¿no? Bueno, no sé, de pronto ya les estoy respondiendo. Mi intención no es esa, ¿no? Sino simplemente aclarar lo que dicen las preguntas porque no son tan sencillas, ¿no? Como puede ser. A ver, me gustaría escucharles a ustedes. Estoy hablando de pronto demasiado, así que adelante, por favor. Los escucho, colegas. Adelante. Muy bien, colega Efraín. Gracias. O sea, primera cosa, nos tiene que quedar claro, como dice Efraín, qué es colonialismo y qué es colonialidad. No son lo mismo. Con propiedad, si manejamos con propiedad lo que nos corresponde, porque nosotros trabajamos con educación, o sea, es un proceso mental, cognitivo, es la colonialidad que corresponde. O sea, es mental, ¿no? Eso es lo que queremos destrabar, ¿no? Ahora,
¿Desde dónde lo van a hacer? Pertinente. Ustedes no son literatos, no son sociólogos, no son comunicadores, desde el arte y para el arte, ¿no? Em, a ver, en este sentido, entonces, no. Se ha peorativizado, por ejemplo, el arte local, pues, ¿no es cierto? El arte originario, ¿no? Se ha inferiorizado, ¿no es cierto? Por todos los antecedentes que les he venido hablando. ¿Cómo descolonizamos eso? ¿Cómo volvemos a valorar ese arte? Porque la explicación de todo está en la mente, en lo intrínseco, en lo conciencial, en lo subjetivo. Ahí radica. O sea, la descolonización es como operarnos nosotros mismos y pasar de un lado al otro lado, de una mentalidad que tenemos colonial a una mentalidad decolonial, de una mentalidad moderna eurocéntrica que está en nosotros, muy bien constituido, a la otra mentalidad originaria, unos más cerca, unos más lejos, que está dormida en nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, tenemos dos subjetividades. Yo a los alumnos de sociología les preguntaba, ¿no? En la universidad, ¿ustedes qué cosmovisión tienen? ¿No? Entonces, como la mayoría venía del alto, me han dicho Aymara. Mentira, les dije. Unos me han dicho andino. Mentira. Y les he convencido de que así vengan del campo, su mentalidad está, para que me entiendan, alienada. Vemos con mentalidad ajena lo nuestro. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? Artísticamente. ¿Cómo vemos? Ese es el proceso de descolonización entonces. Que no va a haber una fórmula, que no va a ser sencilla. Es un proceso largo, de largo aliento. Y empieza con una palabra, ¿no? Dice Juan José Bautista, con la palabra creer. ¿Creemos realmente en lo nuestro? En teoría podemos decir que sí, ¿no? ¿Creemos realmente en lo que el indio cree? ¿En lo que los abuelos creen? ¿Creemos realmente? O sea, se complica, ¿verdad? Pero gracias por la pregunta, Efraín. Tenemos que diferenciar primero esos dos conceptos. El segundo es el que nos interesa más, que es el de la colonialidad y por lo tanto decolonialidad. En ese proceso estamos. Ese es el proceso intracultural, justamente. Una vez que aclaremos todo esto, recién vamos a poder entender qué es interculturalidad, qué había sido, cómo el arte puede dialogar con otros. Pero si yo no sé cuál es mi arte, si yo no valoro mi arte, si yo ni siquiera sospecho qué características tiene lo mío, ¿qué puedo ir a hablar con otros? ¿Me entienden? En un proceso intercultural. ¿Me va a absorber el otro, sí o no? Automáticamente. Y eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? Uno puede ser músico. Les cuento este ejemplo, ¿no? Porque yo hago música también. Entonces, o sea, estoy vinculado también artísticamente con ustedes. Ahora ya no, porque ya me he jubilado, digamos. Entonces, sé de un cantante puertorriqueño, ¿no? Que fue a hacer una maestría en música a Europa, ¿ya? Entonces le dicen, a ver, toca lo tuyo, le dicen, ¿no? Con guitarra. Y el hombre, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Me voy a acordar ahorita uno de cabello largo, ¿no? Empieza a tocar sones, digamos, europeos, ¿no? Y los gringos le dicen, no, 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 toca algo tuyo. Él no sabía qué tenía. Miren,
O sea, no ha trabajado su proceso intracultural. ¿Qué va a demostrar? Ni siquiera sabe qué tiene, ¿no? Y así, no ha podido, no toca algo tuyo, no ha podido tocar algo de él. Pero miren qué pasó. En el descanso, estos maestrantes salieron afuera, ¿ya? Y retornaron. Y este Juan Luis Guerra, ¿no? Vio unos bongoes. Pupum, pupum, pupum. Son ¿cómo les digo? Tambores delgaditos, ¿verdad? Pupum, 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 ¿no? Empezó a tocar eso, ¿no? Y los gringos le dicen, alto, 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 alto. Eso queremos. ¿Cómo tocas eso? ¿Cómo se toca eso? Ah, no sé, en mi pueblo tocan. Eso es lo tuyo. ¿Me entienden? O sea, uno no sabe a veces qué tiene, porque nos vemos con ojos externos. Nos han enseñado a ver la realidad como si fuéramos europeos. Entonces, no vemos, no puede estar en nuestros narices, pero ya no lo vemos. A ver, para ustedes, o sea, nuestros valores, nuestros elementos, nuestra arquitectura cultural, ya no lo vemos. Menos vamos a valorar, ¿no es cierto? Por eso es necesario este viaje al interior, este proceso intracultural, hurgar esta parte a través de la descolonización, ¿no? Para encontrarnos con nosotros mismos, no para renegar, sino para curarnos en salud, ¿no? Una vez que tengamos esa potencialidad, ahora sí vamos a poder, una vez que Juan Luis Guerra supo qué fortalezas, fue después averiguando, investigando, había tenido toda una riqueza musical de su pueblo y le interesó a los otros. Entonces él se animó más a investigar lo suyo, descubrió un proceso sin querer intracultural, un proceso de colonia. Bueno, adelante compañeros, si alguien quiere decir algo más. Bueno, si no hay nada que decir, estaríamos terminando la clase, ¿no? Los martes se trata de eso, de aclarar algunos aspectos puntuales, ¿no? Para que en los diferentes trabajos que hacemos, tengan la pertinencia, ¿no? La relevancia necesaria. Bueno, entonces entiendo que está claro esto, así que les dejo trabajando, colegas. No se olviden, el día jueves en la noche termina el plazo para que suban sus trabajos. El día sábado nos vamos a ver un poquito antes de las 8, por favor, ¿ya? Entre 7:45 a 8, pero yo con anticipación ya les digo, ¿ya? Les voy a decir, ¿ya? Lo de hoy ya era obvio, ¿no es cierto? Es cada martes 8:30. Cuando haya cambios, Jeremy, cuando haya cambios, les voy a anunciar, ¿no? Jeremy estaba preguntando si había clases o no, ¿cierto? Entonces, cuando hay cambios, les anuncio. Si no hay cambios, es la hora de siempre. ¿Cuál es la hora de siempre? Martes, 8:30 de la noche y sábado, 8 de la mañana. Si hay alguna modificación, yo les anticipo. ¿Ya? Muy bien, colegas, la mejor de las energías para cada uno de ustedes y que los trabajos, hubieron muy buenos trabajos, ¿no? Ese detalle me olvidé decirles, ¿no? Muchos tienen 100 entre el trabajo gráfico y el discurso político, ¿no? Simplemente unos no, ya les dije también, no subrayaron, ¿no? Uno no sabe qué palabras se está utilizando, pero otros, como son maestros, manejan didáctica,
saben pues que tienen que subrayar, no marcar las 16 palabras. Y la mayoría hizo, entonces sacó obviamente lo que corresponde, 100, o en algún caso 99, 98, digamos, ¿no? Así que felicitaciones, colegas, todos estamos bien. Si alguien, les advierto, una persona no logró subir a tiempo por un problema de conexión, si no logran subir y les cierra el sistema, se les cierra, ¿verdad? Inmediatamente hagan una carta. O sea, esto es en caso extremo, cuidado. Caso extremo. Hagan una carta, me la envían a mí o al especialista, ¿no es cierto? Víctor Hugo Ampuero. Está en la plataforma, ¿no? A los dos, o sea, con copia. Entonces yo tengo mi descargo de que le han enviado a mí y me han enviado a mí y les abro el sistema. Ojo, eso en caso extremo, muy excepcional. Esta semana ocurrió con una persona, ¿no? Yo tampoco tenía claridad, ¿no? Porque había un momento en que ya no estábamos permitidos los docentes abrir. Entonces tenían que enviar, ahora nuevamente sí podemos abrir, pero bajo esas condiciones. Muy bien, sin más palabras, hasta el día sábado. Que tengan buenas noches. Hasta luego, colegas. Buenas noches.